Nación Cristiana, Tiempos de Refrigerio, le invita a ver la siguiente enseñanza. Estuvimos hablando acerca del amor de Dios y el versículo clave, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel quien él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy vamos a ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios ha hecho en tu vida, la lección número 3. Y para eso vamos a mirar en 2 Corintios 5, y yo voy a leer para que se me entienda, 2 Corintios 5, 17, lo que Dios ha hecho en tu vida. Dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, acá nos dice algo muy cierto, y es algo con lo que nosotros debemos siempre recordar, que desde que nosotros estamos en nuestra vida en Cristo, todo lo que era antes de nosotros conocer a Cristo, eso quedó atrás. Nuestros errores, nuestras fallas, los pecados que cometimos en la juventud, todo eso quedó atrás. Y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es un nuevo nacimiento, es una nueva creación lo que Dios hace. Y entonces, y dice que las cosas viejas pasaron y de aquí en adelante todas son hechas nuevas. No tenemos temor de equivocarnos, podemos asegurar con base en la palabra de Dios que toda persona que tiene un encuentro personal con Jesús no queda igual. Si miramos a la gente que se encontró con Jesús, cuando Él hizo milagros, cuando Él anduvo por las aldeas haciendo milagros, la mayoría de la gente que se encontró con Él, su vida nunca fue la misma. Yo sé que si yo le preguntara a su merced: hermana María, ¿usted es la misma de hace cuántos tiempos? Su merced lleva muchísimo con nosotros en la iglesia. Su merced decía: no, yo no soy la misma. Yo he cambiado, ya no era la misma que era de pronto cuando sus hijitos eran pequeños. No es la misma. Nosotros podemos mirarnos atrás nuestra vida y mirar que la vida que hoy tenemos, aunque nos falten cosas, nuestra vida no es igual, es diferente. Entonces, hay algo que Cristo ha hecho, y es que dice que nos ha hecho una nueva criatura, una nueva creación. Las cosas que antes nos llamaban la atención, las cosas por las que antes nosotros de pronto nos movíamos, ahora ya no. Ahora Él ha hecho algo nuevo en nosotros, produce un nuevo nacimiento, un cambio, y ya nuestra vida es diferente. Nuestra forma de hablar es diferente, nuestra forma de pensar no es la misma. Cambian muchas cosas en todo el aspecto de nuestra vida. Entonces vamos a ver qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Número 1, la obra preliminar de Dios. Entonces lo primero que Él hace en nosotros es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es lo primero que Él hace en nosotros, es lo primero que Él hizo en cada uno de nosotros, obró en nosotros. Y Juan capítulo 16, vamos a leer Juan capítulo 16, nos dice lo que Él ha hecho en nosotros. El versículo 8 y 9 dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces hay una obra que Él ha empezado a hacer con nosotros, y esa obra es convencer de 3 cosas: de pecado, de justicia y de juicio. O sea que ya no vamos a estar peleando con Dios diciendo esto ha pasado o esto, o porque Dios es injusto. No, porque es la obra que Él ha hecho en nosotros. No hay esfuerzos humanos que sean capaces de alcanzar lo que el pecador necesita, sino hasta que Dios hace la obra. Pues no podemos entender ni convencernos, ni mucho menos convertirnos hasta que el Espíritu Santo lo hace en su programa y horario. Entonces es el Espíritu Santo el que va obrando, el que va actuando en nuestros corazones, en nuestra vida, y sin la ayuda de Él nosotros no podemos hacer nada. Sin la ayuda del Espíritu Santo vamos a tener los mismos problemas, los mismos inconvenientes, nuestras mismas palabras, todo. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Entonces lo primero que Él hace es convencer. Lo otro que hace es producir arrepentimiento. Cuando Él convence, produce. Porque es que hoy en día mucha gente de pronto han fallado y saben que han fallado, pero no hay un cambio en su vida, no se produce un cambio, no se produce algo diferente. Entonces lo que hace el Espíritu Santo, la obra que Él hace en nosotros, que está haciendo en nuestra vida, es que primero convence y después produce. Es lo mismo como venir a la iglesia. Él produce el querer como el hacer. Él produce esto en nuestras vidas.
Entonces Él produce ese arrepentimiento. Y vamos a ver cómo produce ese arrepentimiento. Está en 2 Corintios 7, el versículo 10. 2 Corintios capítulo 7, el versículo 10. Es lo que Él hace en nosotros, produce. No se queda solamente en el intento, sino produce lo que nosotros necesitamos. 7, el versículo 10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, aquí hay dos cosas, nos está hablando de dos clases de tristeza. La que nosotros vemos en nuestro día a día, puede ser en el borracho. Vamos a poner el ejemplo del borracho. Él sabe que de pronto se gastó toda su quincena, un ejemplo, se gastó toda su quincena y llegó a su casa y no dejó para su familia. El mes la familia se quedó sin nada. De un momento él siente tristeza porque no pensó, se gastó todo su dinero, lo que tenía para el sustento de su familia se lo gastó en un día. Pero él no ha producido un arrepentimiento en su interior, porque el otro mes vuelve y recae en lo mismo. Mientras que el arrepentimiento que produce Dios es para salvación. O sea, nos convence, nos cambia, nos saca del error y dice: no, ya no lo vuelvo a hacer porque yo sé cuáles son mis consecuencias. Como el apóstol, como la palabra dice, separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, ese arrepentimiento es dolor y tristeza por haber ofendido a alguien, en este caso a Dios. Ese es el arrepentimiento que trae salvación. Porque lo que más nos debe a nosotros producir tristeza y dolor es ofender a Dios. Porque es el único que va a estar con nosotros siempre, es el único que no nos ha dejado, que no nos va a desamparar, que en todos los momentos de nuestra vida va a estar con nosotros. Y ver que Él envía a esa persona preciosa del Espíritu Santo para obrar esa salvación en nosotros, ese convencimiento y producir ese arrepentimiento, es algo grande. Entonces ahí tenemos que diferenciar estas dos cosas. No es la tristeza que siente el mundo y estoy triste, entonces me voy a ir a una fiesta, un ejemplo, o me voy a ir con mis amigos. Va a tener una felicidad que pasajera, pero después se va a volver a sentir igual o peor. Mientras que el arrepentimiento y la tristeza que produce nosotros haberle fallado a Dios, es como nosotros ahorita estar hablando con Dios y decir: Señor, si yo te hubiera conocido desde más joven, ¿cómo sería mi vida? ¿Cómo estarían mis hijos hoy? ¿Cierto que uno se pregunta eso? ¿Cómo estaríamos todos como familia? ¿Cuánto tiempo atrás, Señor? Hasta ahora que nosotros perdimos tanto tiempo y tú viniste y cambiaste nuestra vida, es diferente, ¿sí? Entonces ese arrepentimiento es para salvación, es para cambiarnos. Mateo, vamos a mirar Mateo capítulo 3, el versículo 8, también nos habla acerca de esto. Y es algo que nosotros tenemos que tener siempre presente en nuestras vidas, lo que Él está obrando y lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Mateo 3, en versículo 8, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Una persona que viene a la iglesia, que asiste a la casa de Dios, tiene que mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos. Que nosotros, la gente diga: uy, ¿qué le pasó? ¿Verdad? Ya está cambiando. Porque ese es un obstáculo hoy en día, porque muchas personas no llegan a Cristo, porque los mismos cristianos no hemos nacido de nuevo y no hacemos frutos dignos de arrepentimiento. El apóstol Juan Bautista, cuando él predicaba y cuando él llamaba a la gente a bautizarse, él les dijeron: bautícese y arrepiéntase cada uno para perdón de pecados. Entonces fue lo primero que él decía: hacer frutos dignos de arrepentimiento. Porque yo no puedo decir que vengo a la iglesia y seguir siendo el mismo, tiene que haber una diferencia. Tengo que pedir la ayuda del Espíritu Santo. Entonces Él es el que nos ayuda, el que nos levanta y el que se glorifica. Romanos capítulo 2, el versículo 4, también hablándonos acerca de este arrepentimiento. En un bonito libro de Romanos capítulo 2, versículo 4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué hace la bondad de Dios? Nos guía al arrepentimiento. Y muchos decimos: no, es que hay gente que vive engañándose, hay gente que vive diciendo: no, Dios no, conmigo no ha pasado nada, Él demora su venida. Aquí la palabra dice que su paciencia, la paciencia que Él nos ha tenido a nosotros, es para arrepentimiento.
O sea que el día que Él venga por su iglesia, ahí ya no va a haber excusas, porque Él nos ha tenido bastante paciencia, nos ha esperado mucho tiempo. Por eso es que nosotros siempre tratamos de instar a los hermanos a que den el paso de obediencia, porque no nos podemos quedar esperando en que yo arregle esto y lo otro. Nunca lo voy a hacer, porque Dios está teniendo una paciencia de mí. ¿Para qué? Para Él ver arrepentimiento, para que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces la necesidad del arrepentimiento es algo que la Biblia considera indispensable para confesar nuestros pecados y pedir perdón. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, porque la palabra dice en Proverbios 28:13 que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que es sincero con Dios y los confiesa y se aparta, dice la palabra, alcanzará misericordia. Entonces nosotros tenemos que confesarlo con nuestros labios. Entonces, ¿qué hace? Número 1, convence al pecador. Número 2, produce arrepentimiento. Número 3, y produce fe, porque también es con fe. Necesitamos esa fe. Fe es la confianza que el hombre pone en Dios para cumplir y seguir su palabra. Entonces es poner esa confianza en Dios y decirle: Señor, aunque yo soy débil, yo confío en lo que tu palabra dice que yo puedo ser, que yo debo ser. Yo confío en la obra que tu palabra está diciendo que va a hacer en mi vida. Entonces esa es la fe. Entonces esa es la obra preliminar de Dios. Nos convence, produce arrepentimiento y también fe y confianza. La fe es uno de los regalos gratuitos de Dios y viene por la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo viene? Dice la palabra en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, no viene por oír cualquier cosa, viene por el oír la palabra de Dios. Si yo no escucho la palabra de Dios, pues mi fe no voy a tener fe. Y van a venir momentos de tentación, de luchas, y yo voy a flaquear porque no he escuchado la palabra de Dios. Por eso es lo importante escuchar la palabra de Dios. Entonces, esa es la obra que Dios hace en nosotros. Como punto número B, vamos a ver la respuesta. ¿Cómo respondemos a Dios, a lo que Él ha hecho? ¿A qué? A que Él nos convence, produce y trae fe. ¿Cómo respondo yo como hija de Dios? ¿Cómo yo respondo como ser humano? El Salmo 51, versículo 5 es un ejemplo de esto. Salmo 51, versículo 5 nos habla de cómo nosotros debemos responderle a Dios, a su gratitud. El versículo 5 dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, nosotros todos vimos en la primera lección que todos estábamos separados de la gloria de Dios, porque todos hemos pecado. En pecado, dice el Salmo 51, me concibió mi madre. Entonces, ¿cuál es la respuesta de nosotros? La Biblia dice que todo el ser humano, sin excepción de nadie, es pecador, todos. Por eso necesitamos la obra de Dios en nuestra vida, por eso necesitamos la obra redentora, necesitamos tomar ese amor de Dios que excede todo conocimiento, como lo vimos hace 8 días. Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a mirar Juan, Evangelio de Juan capítulo 3, el versículo 19, que nos habla también acerca de esto y que nos invita a buscarle. El versículo 19 nos dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Note que aquí está hablando de cuando Cristo vino al mundo. La luz vino al mundo, porque note que lecciones atrás vimos que cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros estamos en tinieblas, estábamos muertos. Pero dice aquí en el Evangelio de Juan que la luz vino al mundo, pero los hombres, ¿qué hicieron? Amaron más las tinieblas que la luz. Y eso es notable hoy en día. El hombre, el ser humano, ama más las tinieblas que la luz. Entonces, según Juan 3:19, la obra de Dios bien puede ser aceptada o puede ser rechazada. Hay dos opciones: yo la puedo recibir o la puedo rechazar, porque Juan 3:19 dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, o sea, la rechazaron. Yo puedo decidir aceptar la obra de Cristo, lo que Él está haciendo en mi vida, que es convencer, producir arrepentimiento, traer fe, ¿cierto? Y recibir esa obra, o yo puedo decidir amar más las tinieblas que la luz, porque Cristo no nos va a obligar. Entonces, lo anterior nos muestra que la obra de Dios puede ser aceptada o rechazada. Entonces podemos ver acá,
¿Aceptamos la invitación de Jesucristo? Apocalipsis 3:20 dice que Él está a la puerta y que Él está llamando. Y que si alguno oye la voz y abre la puerta es el corazón, ¿qué hace Él? Entrará a nuestras vidas, pero no va a entrar por un poquito tiempo, sino hasta que Él venga. Entrará, cenará con nosotros y estaremos con Él. Entonces, este momento, ¿Él qué está haciendo? La puerta está abierta. Pero también nos está diciendo que vengan todos los que están cansados, trabajados, que Él los hará descansar. Entonces, hay dos opciones. La luz vino al mundo, nos está mostrando que Él nos está invitando, Él nos está llamando en esta tarde, nos está diciendo que abramos la puerta, nos está diciendo que dejemos todas las cargas, que Él nos va a ayudar, Él va a hacer una obra bonita en nosotros, pero la decisión está en nosotros, la decisión es personal. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Entonces conviene decir que la importancia de nuestra confesión está en que debe ser delante de Jesús. Ya hay una pregunta en esta tarde. Nosotros ya le hemos pedido perdón al Señor. No solamente cuando escuchamos un mensaje que el pastor nos predica, sino muchas veces cuando fallamos tenemos que entrar a nuestro cuarto y decirle: Señor, yo he hecho esto, no te agradé de pronto en mi juventud, en mi vida, pero yo he escuchado tu palabra. Límpiame, Señor, transfórmame, perdóname, lávame de toda mi maldad. Entonces es lo que debemos hacer. Como número C, vemos que esa obra de Dios transforma. Entonces, número 1 que vimos, convence, produce arrepentimiento, trae fe. Arrepentimiento trae fe. En la otra vimos que Él nos da una decisión. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que nosotros. Entonces tenemos una decisión: amar la luz o amar las tinieblas. Y número C, o última, es la obra que transforma nuestra vida. Entonces, cuando ya usted ha recibido, entonces usted le dice: Señor, yo quiero ser más como tú. Viene la obra transformadora de Dios. Y esa obra transformadora de Dios es el distintivo del cristianismo. ¿Es el qué? El distintivo, es el sello de nosotros. Por eso usted puede ir a cualquier parte, o Sergio, la hermana, en el colegio, en la casa, y dicen: ¿usted es cristiana? Porque hay algo que tiene un sello que nos distingue. Entonces, esa es la fase cuando nosotros convertimos en hijos de Dios, que ya usted no necesita llevar un letrero: soy cristiano, decir soy cristiano. Usted ya tiene algo que lo hace diferente a los demás. Entonces, ahí vemos en esa obra transformadora de Dios lo siguiente: que el Señor nos perdonó de todos nuestros pecados. Y ahí vamos a ver el Salmo 103, el versículo 3. El Señor nos ha perdonado de todos nuestros pecados. ¿Cómo? No. Salmo 103, el versículo 3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Entonces, cuando Él viene a transformar nuestra vida, lo primero que Él hace es perdonar todas nuestras iniquidades. Está el versículo con el que iniciamos, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo lo que está aquí para atrás pasó. Pero de aquí en adelante Él va a hacer todo nuevo en nosotros. Y eso incluye el sello distintivo del Espíritu Santo. Entonces dice: Él es el que perdona todas nuestras iniquidades y el que sana todas nuestras dolencias. Isaías 1:18 es una invitación también. Es una invitación que el Señor nos hace para que nosotros vengamos a esa obra transformadora de Dios en nuestras vidas. El versículo 18 de Isaías 1 nos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, ¿qué dice? Para transformarnos, pues necesitamos dar un paso de fe. Venid a Él. Y dice: si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, va a ser su obra transformadora. ¿Cómo van a quedar? Como blanca lana. Porque Él es el que nos lava, el que nos limpia de toda maldad. Entonces, el Señor perdonó nuestros pecados, cambió nuestra vida completamente. Dice que somos una nueva creación. Ya no podemos mirar: ay, es que yo fui esto cuando era joven. No, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron.
Entonces Él cambió nuestra vida. Y miremos ahí Juan 3:3, que es muy importante para aprenderlo de las personas que van a dar el paso de fe de bautismo, y es la conversación que Él tuvo con Nicodemo. Juan 3, el versículo 3, dice la palabra: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de ¿quién? De Dios. O sea, nosotros necesitamos esa obra transformadora, porque vimos la preocupación que tenía Nicodemo. Nicodemo aparentemente guardaba la ley, hacía cosas que él pensaba que estaban bien, pero algo a él le decía, no, me falta algo. Entonces él, como vio esa necesidad de que le faltaba algo, fue a preguntarle a Jesús de noche y le dijo: maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? Note que él sabía palabra, pero él no era salvo. Y el Señor le dice, le contesta en el versículo 3, le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nosotros tenemos que nacer de nuevo en las cosas que miramos, en las cosas que hablamos, un cambio de carácter, un cambio de vida, un cambio de todo debe ser obrado en nuestras vidas. Entonces el cambio de nuestra vida es la prueba. Cristo lo va haciendo en nosotros para mantenernos cada vez más como Él. Vemos también que el Señor salvó nuestra alma de condenación. Dice la palabra que nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y Él salvó nuestra alma, porque Él trasladó nuestra alma de tinieblas a luz admirable. Nosotros, el ser humano sin Cristo, está condenado a una vida eterna sin Él, pero con Cristo las posibilidades y las circunstancias cambian, porque Él hace todo nuevo. Entonces nos salvó de condenación. Efesios 1, el versículo 13 y 14. Entonces hay que permitirle al Señor que Él haga esa obra en nuestra vida, esa obra de gracia. Efesios 1, el versículo 13 y versículo 14 dice: en Él también vosotros, habiendo oído, note, lo primero que hacemos es escuchar la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, cuando escuchamos y cuando creemos, note que Él convence, lo primero que Él hace, convence, produce arrepentimiento y crea fe. Entonces, aquí viene la obra transformadora. Escuchamos, creemos. Cuando usted escucha y cree, Él hace algo muy lindo: nos sella con la promesa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar, el que nos va a convencer, el que nos va a guiar, el que nos va a fortalecer, a consolar en los momentos difíciles de nuestra vida. Entonces dice, primero escuchamos, luego creemos, y Él nos sella con el Espíritu Santo. El versículo 14 dice: en las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea que Él nos ha sellado, y Él viene a morar en nosotros por tiempos. No, dice, nos ha dado esa herencia, el Espíritu Santo, y ese es hasta el día de su venida. Entonces el Espíritu Santo es el que está con nosotros, el que nos va a alentar, el que nos va a contristar cuando fallamos. Él va a decir que algo pasó. Entonces Él es el que está obrando en nuestras vidas, y el que nos hace ver que Cristo sacó nuestra vida, nuestra alma, de la condenación eterna. Primera de Juan, el capítulo 5. Primera de Juan, el capítulo 5, en el versículo 11 y 12, también nos habla acerca de esto. Nos dice la palabra: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, por eso es importante nosotros recibir ese amor de Dios que vimos hace 8 días. Ese amor que Dios no escatimó a su Hijo, sino lo envió para que nosotros pudiéramos recibirlo. Dice la palabra que ese es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio de nosotros? Que el que tiene al Hijo, a Jesucristo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, y ese ha sido ¿qué? Condenado. Entonces Él nos ha dado en esta lección las claves de lo que Él está haciendo en nuestra vida, de lo que Él quiere hacer en nosotros. Está en nosotros tomar la decisión de servirle, de recibir esa salvación por fe, de buscarle, de glorificarle, y de seguir buscándole en nuestra vida hasta que lleguemos a la vida eterna y la felicidad que solamente está en Cristo Jesús.
Entonces, para terminar, vamos a memorizar este versículo de 2 Corintios 5:17 y les voy a entregar las cartillas y les voy a explicar lo que estamos haciendo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu obra de gracia, por tu obra de misericordia. Lo invitamos a nuestros servicios. Comuníquese con nosotros y síganos en nuestras redes sociales.